Seguimos con el documento Escrutar y ayer estuvimos viendo el primer, como si dijéramos, capítulo de la segunda parte, ¿no? Que decíamos que se titula En atenta vigilia, y la primera parte se titulaba así, A la escucha, ¿no? Bien, pues ahora hay un segundo apartado que es la profecía de la vida conforme al Evangelio. Y la profecía de la vida conforme al Evangelio tiene una subdivisión, ¿no? Evangelio como regla suprema y formación, Evangelio y cultura. Bien. La profecía de la vida conforme al Evangelio. El tiempo de gracia que estamos viviendo, con la insistencia del Papa Francisco de poner en el centro del Evangelio la esencialidad cristiana, es para los religiosos y las religiosas una nueva llamada a la vigilancia para estar preparados a las señales de Dios. Nuestra fe es desafiada a vislumbrar el vino en que puede convertirse el agua, dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium número 84. Nuestra fe es desafiada. De alguna manera hay una provocación, ¿no?, por parte del Espíritu, para ver si nuestra fe es auténtica, es profunda, es fuerte, está arraigada, o es una fe volátil, variable, poco sólida, poco fundamentada, ¿no? Y el modo de saber si nuestra fe es fuerte, está arraigada en nosotros, es profunda, es si es capaz nuestra fe de vislumbrar el vino en que puede convertirse nuestra agua, ¿no? Tenemos fe, creemos que Dios puede hacer con nosotros obras grandes, verdaderas maravillas, o no nos lo creemos del todo. Esa es la gran pregunta, ¿no? Luchamos, nos dice el documento Escrutar, contra los ojos cargados de sueño. Esto podemos leerlo en Lucas 9:32. En Lucas, el pasaje de la transfiguración, que es cuando dice esto, de los ojos cargados de sueño, sitúa, es muy bonito porque Lucas sitúa el pasaje de la transfiguración inmediatamente después del pasaje del seguimiento de Jesús, ¿no? Lo curioso es que tras la radicalidad y la contundencia del pasaje del seguimiento de Jesús viene la transfiguración, pero todavía, a pesar de la radicalidad y la contundencia del pasaje anterior, todavía tenían los ojos cargados por el sueño, ¿no? Lo dice así. Primero viene Lucas 9, 23, 27, cuando dice, lo acabamos de leer el domingo pasado, si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si al final se pierde o se arruina a sí mismo? Pues si uno se avergüenza de mí, de mis palabras, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en su gloria, en la del Padre y en la de los ángeles santos. Pues de verdad os digo que hay algunos de los aquí presentes que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Bueno, pues este pasaje, que es contundente, radical, fuerte, que sacude, o sea, pues inmediatamente después de esto, Lucas sitúa en su Evangelio la transfiguración, ¿no? Dice, unos 8 días después de estas palabras, o sea, no les hicieron efecto ni para una semana, nada. Unos 8 días después de estas palabras, tomó a Pedro, a Santiago y a Juan y subió a lo alto del monte para orar.
y mientras oraba el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, los hombres conversaban con él, eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño. O sea, estaba pasando todo eso, Moisés, Elías, resplandecía, patatín, patatero, y ellos, a tontos perdidos, durmiendo. Pues así de frágiles somos, ¿no? Y estos eran los predilectos, calcular cómo serían el resto. O sea, estos Pedro, Santiago y Juan, porque eran los más afines, los más cercanos, los más íntimos, en los que el Señor más confiaba y se quedaban fritos, en medio de una transfiguración que sucedía todos los días, ¿no? Todos los días resplandecía su rostro, estaban Moisés y Elías, todo el follón, y ellos, nada, o sea, ya podían caer meteoritos del cielo, seguían durmiendo, se caían de sueño. Pero claro, normal. Pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, toma, claro, qué bueno es estar aquí, qué bien, después de dormir, cineforum. Pedro era, no sé, pobre, será Pedro. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Vamos a colocarnos, vamos a acomodarnos, que parece que es el buen lugar. Además, al resto, 3 tiendas para Jesús, para Moisés, para Elías. Ellos se pensaban quedar por allí, porque se estaban muy a gusto. Y a los otros 9 que les dieran morcilla, o sea, ni preocupación, y que mira que nosotros vamos a decirles que vengan, que suban, que miran lo que se están perdiendo. Nada, vamos a instalarnos. Dice a continuación el Evangelio: no sabía lo que decía. Es lo que le salva al pobre, que no sabía si mataba o espantaba, ¿no? Todavía estaba diciendo esto, la insensatez del siglo, cuando llegó una nube y los cubrió con su sombra. La nube otra vez, ¿no? En la transfiguración. Lo bueno y lo consolador de esto es que aunque estemos atontados, aunque estemos adormilados, cuando espabilemos un poco no sabemos si matamos o espantamos ni lo que estamos diciendo, eso no es óbice ni impedimento para que la nube nos cubra con su sombra, ¿no? A pesar de nuestra pobreza, de nuestra ignorancia, de nuestra inconsciencia, la nube no renuncia a venir y a cubrirnos con su sombra. Luchamos contra el sueño para no perder la capacidad de discernir los movimientos de la nube que guía nuestro camino, confrontar Números 9:17 y reconocer en los signos pequeños y frágiles la presencia del Señor de la vida y de la esperanza. El concilio nos ha encomendado un método: volver a la centralidad de Cristo y de la palabra de Dios. Y el Papa Juan Pablo II insistió en esto en el número 84 de Vita Consecrata: volver a la centralidad de Cristo y de la palabra de Dios. Una escucha que transforma y nos hace anunciadores y testigos de las intenciones de Dios en la historia y de su acción eficaz para la salvación. Esta escucha, si es efectiva, transforma. No simplemente escuchamos, nos enteramos y ya. No, el escuchar con receptividad, con apertura de corazón a Cristo y a su palabra, transforma la vida. Transforma hasta el punto de que en nuestro caso concreto ha transformado nuestra vivencia del Carmelo, ha transformado el Carmelo, nuestro Carmelo, ¿no? Cuando se escucha la palabra de Dios con apertura de corazón al Espíritu, ¿no? La palabra de Dios, y cuando se centraliza a Cristo en la vida, eso transforma. Es operante, es eficaz. En las necesidades del hoy tenemos que volver al Evangelio. Saciemos nuestra sed en las Sagradas Escrituras, donde se encuentra la fuente pura y perenne de vida espiritual.
La Escritura es la fuente pura e inagotable de vida espiritual, de alimento espiritual. Esto lo subraya el Concilio Vaticano II en la Constitución Dogmática Dei Verbum, sobre la palabra de Dios y la Sagrada Escritura, en el número 21. Todos los grandes fundadores carismáticos hicieron esto. Todos, por lo menos así los más significativos. En cualquier época, volver al Evangelio. Cualquier carisma viene de una vuelta al Evangelio. Se vuelve al Evangelio y llega la nube, envuelve a esa persona o a esas personas y revitaliza, transforma, suscita un nuevo carisma. Cualquier carisma nace siempre del Evangelio. Por citar dos ejemplos muy conocidos. San Francisco de Asís, siglo XIII, si no recuerdo mal, vuelve al Evangelio, a la pureza del Evangelio, a vivir, decía él, según el santo Evangelio. No quería otra norma de vida, ni hacer nada más que el Evangelio. Y de ahí nace el carisma franciscano, con todo lo que el carisma franciscano ha sido, es y será en la Iglesia, ¿no? La corriente de aire fresco que supuso el franciscanismo en la Iglesia. ¿De dónde sale? ¿De dónde brota? De la vuelta al Evangelio. Otro ejemplo muy cercano para nosotros, Santa Teresa de Jesús. ¿Qué hizo? Volver al Evangelio. En el camino de perfección nos lo dice. Hacer lo poquito que ella podía, que era vivir los consejos evangélicos con la mayor perfección posible. Vivir los consejos evangélicos es volver a la frescura del Evangelio, a la pobreza del Evangelio, a la obediencia del Evangelio, a la castidad, a la pureza, al corazón limpio y virgen que Jesucristo virginiza en el Evangelio, porque sobre eso habría muchísimo que decir, ¿no? El que hace virgen un corazón es Dios. ¿Por qué? Porque lo invade, lo posee y lo transforma y hace que ese corazón ame a la manera de Dios. Ese es el corazón virgen, no el que no es de nadie y no siendo de nadie cree que es de Dios, ¿eh? Eso no es. El corazón de virgen es el que es de todos, pertenece a todos menos a sí mismo, perteneciendo por entero a Dios, siendo poseído por completo de Dios y amando como Dios ama, dejando que Dios ame en él. Eso es la virginidad. La virginidad no es tanto ausencia física de otros, cuanto presencia y plenitud de Dios. Esa es la virginidad evangélica, ¿no? Y la Santa Madre eso lo entendió así y también volvió al Evangelio. Y el carisma teresiano parte del Evangelio, lo mismo que el carisma franciscano, con todo lo que ha sido, es y seguirá siendo en la Iglesia el carisma teresiano. El Evangelio es la regla suprema. Una de las características de la renovación conciliar, dice Splutar, para la vida consagrada ha sido el regreso radical a la sequela Christi. Os lo acabo de leer, al seguimiento de Cristo. Desde los orígenes de la Iglesia hubo hombres y mujeres que por medio de la práctica de los consejos evangélicos se esforzaron por seguir a Cristo con mayor libertad e imitarlo más de cerca y llevaron cada uno de modo específico una vida consagrada a Dios. Perfecte Caritatis número 1. Seguir a Cristo tal y como propone el Evangelio es la norma última de toda vida religiosa y la regla suprema de todos los institutos. Esto ya os lo dije el otro día, os lo recuerdo hoy. El fin de toda vida consagrada es el seguimiento de Jesucristo. Además, el seguimiento corporal, físico, no un seguimiento hipotético, simbólico, más o menos. No, seguir a Dios
en cuerpo y alma, con mi humanidad, con lo que soy. San Ignacio, unos ejercicios de una meditación que se titula así, seguimiento corporal de Cristo, ¿no? Seguir a Cristo con lo que uno es, tal y como uno es, con los accidentes de su propia naturaleza, de su propio ser, de su propia humanidad. Cuando digo accidentes quiero decir peculiaridades, características, todo lo que es, todo lo positivo de ese ser humano que soy yo y todas las pobrezas de ese ser humano que soy yo, todo tiene que seguir a Cristo. No es un seguimiento simbólico, místico, no. Yo sigo a Jesucristo con este cuerpo, con este ser, con esta humanidad y todo lo que eso supone. En la carta a los Hebreos lo dice el Señor, ¿no? Tú no pides sacrificios ni ofrendas, pero me has dado un cuerpo. La entrega de Jesús a la voluntad del Padre fue también a través de un cuerpo, de su cuerpo. Y el sacerdocio de Cristo es a través de su cuerpo que entrega. Y la salvación y la redención Jesús la realiza sirviéndose de su cuerpo que es entregado. No es algo místico y más o menos, no. Y cada día Jesucristo sigue entregándose en cada Eucaristía, entregando su cuerpo. Y nuestro seguimiento tiene que ser así, real, concreto, humano. Seguir a Cristo es la norma última de la vida religiosa y la regla suprema de todos los institutos. Os lo dije y lo repito, no vamos a la vida religiosa para hacer nada, sino para ser de una determinada manera, para existir de una determinada manera, para vivir de una determinada manera. ¿De qué manera? Según el Evangelio, según la palabra. Toda la palabra de Dios es fuente de revelación, pero de manera especial el Evangelio, ¿no? Entonces, la vida religiosa es vida evangélica. Venimos a la vida religiosa para hacer presente el Evangelio, para vivir el Evangelio, para ponerlo por obra. Y vivir el Evangelio supone seguir a Jesucristo, porque el Evangelio es Jesucristo. El Evangelio está vivo. El beato Manuel González, a quien yo quiero muchísimo, dice en una de sus meditaciones, no me acuerdo ahora en cuál obra, el Evangelio es un libro vivo. Dice, si aviváramos bien la fe, veríamos cómo entre sus páginas se mueven, decía él, porque el corazón de Jesús palpita en ellas, ¿no? Está ahí palpitando. El Evangelio está vivo. El corazón de Jesucristo está vivo y palpitante en el Evangelio, ¿no? Porque la buena noticia es el corazón de Cristo, es Cristo. No es separar el Evangelio, Jesús, el corazón de Jesús, sus obras, sus palabras. No, es Jesucristo. Y el Evangelio es Jesús. Y la vida religiosa es vida según el Evangelio. Uno de los primeros nombres con que fue denominada la vida monástica en la Iglesia, muy antiguo, en los primeros siglos, fue como vida evangélica. Se denominaba así la vida monástica. La tradición monástica hará de la Escritura la regla de la propia vida. Las primeras reglas son sencillas normas prácticas, sin pretender contenidos espirituales, porque la única regla del monje es la Escritura. No se admiten otras reglas. Preocupémonos de leer y de aprender las Escrituras, escribe un discípulo de San Pacomio, y de consagrarnos incesantemente a su meditación. Las Escrituras nos guían hacia la verdad eterna. No tenían
unas constituciones o una regla con una parte doctrinal y otra parte práctica, como podemos tener ahora, ¿no? La parte doctrinal, donde está escrito y explicado el carisma, está bien, no digo que no haya que hacerlo, es que a los primeros monjes no les entraba eso en la cabeza. Qué carisma, ni qué peces de colores, el Evangelio y las Escrituras. Y luego, eso sí, que nos pongan por escrito, pues eso, las normas prácticas. ¿Qué se puede hacer, qué no se puede hacer y qué estamos obligados a hacer, así, en cosas concretas? Porque directrices espirituales no necesitaban si ya estaba el Evangelio y estaba la Escritura, ¿no? O sea, una parte doctrinal en las primitivas reglas o normas de vida monástica no existía. No le veían sentido. Basilio, el gran maestro del monaquismo de Oriente, cuando redacta el Asceticon, destinado a ser el manual de la vida monástica, se niega a llamarlo regla. Su punto de referencia son los Moralia, selección de textos bíblicos comentados y aplicados a las situaciones de la vida. En el sistema basiliano, el comportamiento de los monjes se define a través de la palabra de Dios. El Dios que escruta el corazón y los riñones, confrontar Apocalipsis 2:23, siempre presente. Esta constante presencia delante del Señor, memoria Dei, es tal vez el elemento más específico de la espiritualidad basiliana. Y esto es importante para todo el mundo, que aquí en Escrutar lo citan, ¿no? Pero es especialmente importante para nosotras, porque el Carmelo y la regla del Carmelo proviene, está inspirada en la regla de San Basilio. Sabéis que en la Iglesia solamente hay 4 reglas oficialmente reconocidas, ¿no? La de San Basilio, la de San Benito, la de San Francisco y la de San Agustín. Bueno, pues esas 4 reglas, ¿no? Todas las demás reglas derivan de ahí. Por ejemplo, la del Carmelo deriva de la de San Basilio. La de Santo Domingo deriva de la de San Agustín. San Francisco se lo montó por su cuenta, hizo muy bien. Y luego hay gran cantidad de órdenes y formas de vida monástica que provienen, se inspiran en la regla benedictina, que es una regla sapientísima, ¿no? Hubo sobre todo un movimiento en Oriente y otro en Occidente. En Oriente fue San Basilio y en Occidente fue San Benito, ¿no? El gran padre del monacato occidental fue San Benito. Bueno, pues nuestra regla, la regla del Carmelo, está inspirada en la de San Basilio. Y la regla del Carmelo comienza así, diciendo: permaneceréis día y noche en vuestras celas meditando la ley del Señor, ¿no? Y velando en oración. Ese es el fin del Carmelo. No hacer nada concreto, sino vivir de esa manera, pendientes de la palabra de Dios, imitando a la Virgen María, la imitación a la Madre del Señor, ¿no? Que fue la que siempre permaneció a la escucha de la palabra del Señor. Pero es así, meditando día y noche la ley del Señor, la palabra del Señor, y velando en oración. Ese es el fin del Carmelo, ¿no? Y como digo, esto viene inspirado en el sistema basiliano, que define el comportamiento de los monjes a través de la palabra de Dios. En Occidente, por otro lado, estaba Benito, el camino se dirige en la misma dirección. Al fin y al cabo, es vida monástica en Occidente, pero la raíz, la base es la misma, ¿no? La regla de Benito es obediencia a la palabra de Dios. De hecho dice: escuchemos la voz de Dios que cada día nos dirige. Y la regla de San Benito empieza de esta manera: escucha, hijo. Escucha. Así empieza. Escucha, hijo. Escucha, hijo, lo que Dios te tiene que decir. La palabra de Dios. Escucha, hijo, es el comienzo de la regula benedicti.
de la regla de Benito. Porque en la escucha llegamos a ser hijos y discípulos, acogiendo la palabra, nos convertimos nosotros mismos en palabra. Solamente podremos decir algo, transmitir algo, compartir algo, anunciar algo, si hemos recibido la palabra. Recibiéndola, podremos darla, transmitirla. Si no, ¿qué vamos a contar? Volver al Evangelio es aquello a lo que continuamente la Iglesia nos ha instado siempre. Y el Espíritu Santo ha empujado a todos los fundadores de todos los institutos, de todos los tiempos. Y miras y dices, pues hombre, pues habrá que creérselo, pero ahora mismo tú miras, bueno, mira, lo que hayan hecho los hijos de los fundadores con el paso del tiempo y el carisma, eso ya no tiene la culpa los fundadores, y mucho menos el Espíritu Santo. Pero que la inspiración primera de cualquier carisma ha sido volver al Evangelio, eso está claro, ¿no? Y es evidente. En el siglo XII, Esteban de Muret, fundador de la Orden de Grandmont, expresa de manera eficaz el arraigarse en el Evangelio. Si alguien nos pregunta, dice el Esteban ¿de qué profesión o de qué regla o de qué orden sois? Responded que sois de la regla primera y principal de la religión cristiana, es decir, del Evangelio, fuente y principio de todas las reglas. No hay otra regla más que el Evangelio. Esto ya lo decía Esteban de Muret en el siglo XII. Al surgir las órdenes mendicantes, convierte en más radical todavía, si esto es posible, la vuelta al Evangelio. Domingo, fundador de los dominicos, una de las órdenes mendicantes, en todo lugar se manifestaba como un hombre evangélico, tanto en sus palabras como en sus gestos. Él era un evangelio vivo, capaz de anunciar lo que vivía, y quería que también sus predicadores fueran hombres evangélicos. Luego la historia y la vida les ha convertido en de todo. Pero la idea de Santo Domingo es que los dominicos fueran hombres evangélicos. Luego les tocó ser teólogos, inquisidores, de todo. Pero el carisma fundacional era predicar, orden de predicadores, el Evangelio y ser hombres evangélicos. No predicar solo con la palabra, sino predicar el Evangelio con toda su vida. Lo mismo que Domingo fue un hombre evangélico, los dominicos, a instancias de él, de su fundador, tienen que ser hombres evangélicos que anuncien el Evangelio, más que con su palabra, con su vida. Para Francisco de Asís, la regla es la vida del Evangelio de Jesucristo. La regla bulada comienza con el mismo tenor. Dice así: la regla y la vida de los hermanos menores es esta, es decir, observar el santo evangelio del Señor nuestro Jesucristo. Así empieza Francisco en su regla, ¿no? En la regla de los carmelitas, como os acabo de decir, el precepto fundamental es meditar día y noche en la ley del Señor para traducirlo en la acción concreta. Todo lo que hagáis, hacedlo en la palabra del Señor. Esto es un punto de la regla del Carmelo. Me parece que es el punto 10 u 11 de la regla, por ahí. Dicho fundamento común a tantas familias religiosas permanece inmutable a través de los siglos. En tiempos más recientes, Santiago Alberione afirmaba que la familia paulina aspira a vivir integralmente el Evangelio de Jesucristo. Mientras que la hermanita Madeleine escribe:
tenemos que construir una cosa nueva que es antigua, que es el auténtico cristianismo de los primeros discípulos de Jesús. Es necesario que retomemos el Evangelio palabra por palabra. Cada carisma de vida consagrada se radica en el Evangelio. La pasión por la palabra bíblica en muchas de las nuevas comunidades que florecen hoy en toda la Iglesia es evidente y significativa. Tenemos que leer clásicos de espiritualidad, tenemos que leer a los santos padres, tenemos que leer los documentos que la Iglesia nos vaya entregando, ¿no? Que vaya publicando. Por supuesto que sí, pero principalmente hay que leer la Escritura, la palabra de Dios que está viva. Y de la palabra de Dios hay que ir al corazón de la palabra de Dios, que es el Evangelio. Eso no dudarlo nunca. Nos cuenten lo que nos cuenten y nos vendan lo que nos vendan. Donde esté una Biblia, aunque sea la peor traducción del mundo, la que menos nos pueda gustar, la que menos comentarios pueda tener, da igual el texto, si está aprobada la traducción, es palabra de Dios revelada y está vivo. Y es verdad que es bueno que busquemos la mejor traducción y la que tenga los mejores comentarios y todo esto, que lo digo en serio, me parece muy bien. Yo misma a veces busco en las notas al pie de una Biblia, busco si es un texto que me interesa mucho en otra. El texto de Juan 4, el pasaje de la Samaritana, lo he leído en tropecientas Biblias, con tropecientas traducciones y tropecientos mil comentarios y notas al pie, pues porque es un texto que es muy mío. Y como tengo mucha sed de él, lo busco y lo miro desde un ángulo, desde otro, desde una traducción, desde la otra. Y eso es lícito y está bien que lo hagamos, si se puede. Pero si no se puede, no dudemos nunca de que el Espíritu va a suplir lo que nos pueda faltar, porque está viva. La palabra de Dios está viva, ¿no? Volver al Evangelio suena hoy como una provocación que más nos conduce a la fuente de toda vida y sobre todo de una vida verdaderamente arraigada en Cristo. Es una fuerte invitación a realizar un camino hacia el origen, en el lugar donde nuestra vida se realiza, donde toda regla y norma encuentra inteligencia y valor. Fuera del Evangelio, las constituciones más preciosas del mundo, la regla más sapientísima del mundo mundial y todo lo que me queráis contar no sirve para nada. Queda hueca, muerta, baldía, estéril, sin fruto. El Santo Padre Francisco nos ha invitado muchas veces a esta dinámica vital. Son palabras textuales del Papa lo que voy a leer. Os invito, sobre todo, a no dudar jamás del dinamismo del Evangelio, ni tampoco de su capacidad de convertir los corazones a Cristo resucitado y conducir a las personas a lo largo del camino de la salvación que esperan en lo más profundo de sí mismas. Que no dudemos jamás, y esta es la gran pregunta. No dudo jamás, dudo algunas veces o dudo muchísimo de la eficacia del Evangelio. Sobre todo de la fuerza transformante del Evangelio, de la capacidad que tiene el Evangelio de convertir los corazones a Cristo.
y a Cristo resucitado. En esto en la vida religiosa hemos cometido, a mi juicio, muchísimos errores. Ponemos a la gente a leer de todo menos el Evangelio. Porque además somos tan ingenuos, por no decir tontos, que decimos, hombre, si es que se acaba de convertir, no lo va a entender. Pero ¿cómo no lo va a entender? ¿Estás diciendo que Dios habla para que no lo entiendas? El Evangelio lo entiende cualquiera. Un tratado de teología, a lo mejor no, casi seguro que no. Pero el Evangelio lo entiende todo el mundo. Y el que no lo entiende es porque no le da la gana. Y entonces empieza a decir que lo va a interpretar. Lo de las interpretaciones. Esto no se puede hacer textual. Es que si pones la otra mejilla te quedas sin cara. La tercera vez desde luego, pero en ningún sitio ha dicho que necesites llegar con la cara al cielo. Ni con las dos manos, ni con los dos ojos. Llegar como se pueda. Con cara, sin cara. Hombre, si te la cruzan muchas veces, pues no vas a llegar con la cara muy guapo, pero llegas. ¿No? ¿Cómo no vas a entender a todo el que te pide dale? Yo sí que lo entiendo, otra cosa es que vaya mejor no entenderlo porque yo antes vivía más a gusto guardándome mis cosas y no dando todo lo que me tocaba. Todo lo que te pide, pues anda que no hay pedigüeños en el mundo. ¿Cuándo te van a dejar de pedir? Cuando ya no te quede nada. Cuando estés desplumado, ya buscan a otro a ver si le despluman, ¿no? Entonces dices, es que claro, no te van a dejar de pedir nunca, sí, en cuanto no te quede nada. Pero a todo el que te pide, dale. Eso no hay que explicarlo, hay que hacerlo. Y al que te pide la túnica, dale también el manto. ¿Y cómo me quedo? Pues en paños menores, no pasa nada. San Francisco predicaba el Evangelio en paños menores. Y es uno de los santos más grandes de todos los tiempos. Pero es que así, literalmente, y amad a vuestros enemigos, eso también hay que explicarlo. No hay que hacerlo. ¿Y cómo se hace? Amigo, en eso estamos. Pero explicarlo, no hay que explicarlo, se entiende. Otra cosa es que uno no sepa por dónde empezar. Pero eso nos pasa a los que se acaban de convertir y a los que llevamos 45 años convertidos también, ¿eh? Amar a los enemigos es amar a los enemigos. Y es muy complicado. Para todos. Para los que se acaban de convertir y para los que no. Es que a uno que se acaba de convertir le dices eso y se asusta. Y al que lleva 45 años convertido, no es que se asuste, pero le está diciendo al Señor que paciencia, que ya estamos en ello, que cualquier día de estos nos va a salir bien ya y lo vamos a conseguir. El Evangelio está predicado para que todos lo entendamos. Y tenemos que creer firmemente en la fuerza de la palabra evangélica. Otra cosa es que no sea cómodo. El Evangelio es muy incómodo. No es nada cómodo. Sigue resonando. Mujer, dame de beber. ¿Hay que interpretarlo? No. Hay que darle de beber. Mi vida entera es para darle de beber. Dadles vosotros de comer, sí, hombre. ¿Cómo? ¿Con 5 panes y 2 peces? Si con lo que yo tengo, tú, Señor, me has mirado a mí bien. ¿Qué quieres que haga yo, como soy? Pues con 5 panes y 2 peces comieron 5.000 y sobró muchísimo. Pues con esta birria que soy yo, tienen que comer 5.000 y sobrará muchísimo si entrego mis 5 panes y mis 2 peces. No, le entrego solo los peces, que a mí el pescado no, y yo me quedo con los panes. No vale. ¿Qué hombre con los peces? Que no vale. Hay que entregar lo poco que tienes, ponerlo al servicio, y Jesús va a hacer el resto, pero eso lo tienes que dar. Todo eso no es tan difícil de entender, pero tenemos que creer de verdad en la fuerza del Evangelio, no dudar de la capacidad transformadora del Evangelio, porque dudar de la fuerza del Evangelio es dudar de la fuerza de Dios, del poder de Dios.
conducir a las personas al Evangelio. ¿No? Y ahí se van a encontrar de verdad con Jesús vivo. ¿No? Y el resto ya no es asunto nuestro. Cuando alguien se encuentra con su enamorado, con su enamorada, el resto sobra. Se corre el telón y se pone en privado. Cada uno que lee el Evangelio, que se encuentre con Jesús en el Evangelio, en su intimidad, en su privacidad, y el resto estorbamos. Y si lo interpretan mal, que no. Que los recién convertidos no suelen ser herejes. Los que se meten en lío son los que están todo el día dándole vueltas al melón y acaban diciendo cosas raras porque algo nuevo hay que decir, ¿no? ¡No! El Espíritu Santo no pierde cuidado de ningún alma, de ningún alma. Y una persona que acaba de recibir el don de la fe es mimada por el Espíritu de Dios y conducida y cuidada e iluminada cuando esa persona se pone delante de la palabra. Si a todos nos cuida y nos ilumina la palabra, al recién convertido el Espíritu Santo lo tiene mimadísimo. ¿Por qué? Porque sabe que es un niño pequeño que no sabe ni hablar ni entender. Entonces le explica las Escrituras al corazón como solo el Espíritu Santo lo puede hacer. Y los demás, calladitos, estamos mucho más guapos para no fastidiarlo, porque es Dios quien lo tiene que hacer, ¿no? Pero tenemos que tener una fe profunda en esto que os estoy diciendo, porque no nos lo solemos creer así. Hay que explicarles el Evangelio, hay que explicarles el catecismo, que no digo que no haya que hacerlo, pero retirándose a tiempo, dejando que el Espíritu haga el resto. No depende de nosotros, de nuestra capacidad de anunciar el Evangelio, de nuestra capacidad de catequizar. No. Es Dios quien hace. Nosotros echamos la semilla en el surco y después te vas. Porque el riego, el sol, todo lo que la semilla necesita para crecer, para germinar y crecer y fructificar, ya no lo puede hacer el que siembra. El que siembra simplemente pone la semilla en el surco y a partir de ahí no pinta nada, como mucho a lo mejor estorba, ¿no? Eso lo tenemos que tener claro.